por supuesto. Vamos con Juan Manuel, adelante. Claro, con la doctora Eliana Muela, es un día muy particular, el Día Mundial contra la Diabetes. ¿Cómo andas, Eli? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, la verdad que, bueno, la enfermedad silenciosa, como la conocen muchos, ¿no? Exacto. Vamos a compartir unas plaquitas para entrarnos en tema. Perfecto. Allí estamos viendo algunas imágenes. Muchos de nosotros sabemos o conocemos algún familiar o alguien que tiene diabetes. Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, para generar conciencia sobre su impacto en la salud de las personas, para fortalecer la prevención, diagnóstico y el tratamiento. Es una buena oportunidad hoy, 14 de noviembre, ya que conmemoramos el Día Internacional de la Diabetes, para hacer conciencia sobre el impacto negativo que tiene sobre todo esta enfermedad en la salud de las personas, así pudiendo así prevenirla oportunamente, diagnosticarla y llevar un tratamiento correspondiente para poder evitar sus complicaciones a largo plazo. Es para hacer conciencia, digamos, todas las campañas apuntan a eso, a la detención precoz de la enfermedad y al tratamiento oportuno para no llegar tarde cuando ya están las complicaciones. ¿Y cuándo es llegar tarde? Y llegar tarde es cuando ya hay una retinopatía diabética, cuando ya el riñón se afectó, cuando ya ocurrió algún efecto cardiovascular, qué sé yo, un infarto agudo de miocardio, una ACV, alguna cuestión de circulación en las piernas, una úlcera, una herida, cuestiones que son más complejas de tratar y por ahí, haciendo las cosas a tiempo, podemos llegar antes y bueno, y prevenirlas. Sí, no, preguntaba para también conocer cuáles son los síntomas, cómo de alguna manera nos damos cuenta que algo nos está pasando y debemos consultar. Mira, esta enfermedad al principio es frecuente que se comporte como una enfermedad silenciosa y por ahí pasaron 5 o 6 años que sos diabético y nunca te enteraste. Por eso es importante hacer los chequeos periódicos para poder descubrirla y tratarla. ¿Chequeos quiénes? Todos los mayores de 35 años ya una vez al año deberían hacerse un laboratorio para dosar una glucemia en ayunas. Es algo muy sencillo. Es ese análisis. Claro, se empieza por eso. Después, si hay que ampliar, uno de acuerdo al criterio del médico lo amplía, pero para empezar con eso está bien. Y después personas más jóvenes que presenten algún factor de riesgo, como por ejemplo que sean obesos, que sean sedentarios, que tengan algún familiar de primer grado con diabetes, alguna mujer que haya tenido diabetes gestacional o que haya sido mamá de un bebé mayor de 4 kilos al nacer, todas las personas con hipertensión arterial, con colesterol, con triglicéridos altos, son un grupo de riesgo en donde hay que hacer el chequeo en edades más tempranas, o sea, cuando aparece alguno de estos factores de riesgo. De hecho, las alarmas saltan por esto de la ampliación que hacen muchas veces los médicos de cabecera de los análisis de laboratorio. Allí salta algún dato que, bueno, te termina derivando en un especialista, ¿no? Por ahí ves un colesterol LDL alto, bueno, y eso amerita ampliar, o medís la presión en consultorio y está por encima del 140/90, que es hasta donde uno pretende que esté, y bueno, y ahí se profundiza un poquito más el control. Exactamente. Los síntomas, vale, que vos me decías, orinar mucho, mucha sed. Pero digo ya cuando tenemos, digamos, un estadio avanzado. Ya tenemos muchos años de enfermedad arriba. Claro, pero por ahí, como decimos, es una enfermedad silenciosa que uno por allí no se hace el análisis correspondiente o no se pide, es como para tener en cuenta algunas cosas. Por eso se remarca tanto el tema de los controles diarios, o sea, diarios, perdón, anuales, periódicos, ¿no? Y ahí es un seguimiento, incluso ampliando también el tema cardíaco y demás, ¿no? Claves. Siempre hablando de diabetes tipo 2, por supuesto, que es la más frecuente. Después hay otros tipos de diabetes que el comportamiento no es tan así, pero el más del 90% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2. Compartimos la placa anterior que estaba haciendo referencia a tener en cuenta. 13 de cada 100 personas mayores de 18 años tienen diabetes el 12,7%. Y la mitad lo desconocen. O sea, es un número altísimo. Es una de las principales causas de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, ACV y amputación de miembros. Exacto. Esto es según la última encuesta nacional de factores de riesgo. 13 de cada 100 argentinos adultos presentan diabetes y la mitad nada más sabe que la tiene. Esto es por lo que comentábamos recién.
y la importancia de poder pesquisarla, porque es una de las principales causas de ceguera, de amputación de miembros inferiores, de cuestiones cardiovasculares, infarto, ACV, bueno, y teniendo en cuenta que el infarto agudo de miocardio es una de las principales causas de muerte en el mundo, desde ahí su importancia. Tenemos alguna plaquita más que vamos a compartir, la diabetes tipo 2. Exacto. Representa el 90-95% del total de los casos, se asocia con obesidad, alimentación inadecuada, sedentarismo, hipertensión, tabaquismo y colesterol alto. Exacto. De todos los diabéticos, más del 90% son diabetes tipo 2. Y ya se sabe que va directamente relacionado al aumento de la obesidad. 6 de cada 10 adultos en Argentina son obesos. Y en relación al aumento de la obesidad, aumenta la diabetes también. Obviamente en relación a la inactividad física, a la alimentación cuando no es saludable, y muy asociado a la hipertensión, a la dislipemia, al consumo de tabaco. Últimamente, bueno, ya hace muchos años, el aumento del consumo de los ultraprocesados, de los alimentos con alto contenido en sodio, en azúcares, en grasas trans, bueno, genera este impacto en el peso corporal de las personas, y de ahí la diabetes directamente relacionada. Bien, creo que nos quedaba, si no me equivoco, una plaquita más. Prevención, una dieta saludable, actividad física regular, mantener un peso corporal normal, control médico y evitar el consumo de tabaco son formas de prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Bien, sí, como recomendación la actividad física es fundamental en esto. Como mínimo en un adulto 150 minutos semanales. Media horita de caminata de lunes a viernes o 3 veces por semana, 1 hora. Eso como base. Si uno después pudiera sumar 2 o 3 días de alguna actividad muscular, también ayuda, porque el músculo es el órgano principal que utiliza la glucosa y mientras más fuerte esté, más se puede consumir ese azúcar que está de más. Y de ahí para arriba, el que pueda hacer más, bienvenido sea. Y con respecto a la alimentación, nada raro, digamos, solamente tratar de combinar todos los nutrientes en una proporción adecuada, en la cantidad adecuada, priorizando el consumo de hasta 5 porciones de vegetales por día. Por ahí uno dice, bueno, en almuerzo y en cena, medio plato de vegetales, siempre mientras más verdes mejor, como para generalizar y que sea práctico. Reduciendo un poquito el consumo de lo que tiene alto contenido de almidón, papa, batata, choclo, no es que sea prohibido, pero sino tratar de reducir un poquito. 1/4 del plato con proteínas de alta calidad, carnes, lácteos descremados, y el otro cuarto con cereales, legumbres, o sea, hidratos de carbono de buena calidad también, digamos. Y no nombraste por ahí las frutas. Sí. Porque hay frutas que tienen alto contenido de glucosa. Claro, mira, la fruta lo que tiene es fructosa, que es un azúcar, pero el beneficio de la fruta es que tiene alto contenido de fibra también. Y siempre que el alimento presente fibra, a nivel digestivo se absorbe de una determinada manera que es beneficioso para estas cuestiones de los picos glucémicos en sangre. Frutas, uno dice así a grandes rasgos, 3 por día, 2 porciones de verduras y 3 frutas son las 5 porciones diarias que uno recomienda. Por ahí tener un poquito más de cuidado con la sandía, el melón, la uva, que son los más dulces, digamos, pero no hay ninguna fruta prohibida. Mientras uno respete las proporciones, no hay problema por eso. Exactamente. Tema hereditario, como ya hay una señal, porque a veces te encontrás con familias que andan penando con diabetes, evidentemente allí hay una falta de atención a la situación, se puede, si tenés un familiar que no la ha pasado bien, bueno, rápidamente empezar a actuar, ¿no? Claro, familiares de primer grado, padres, hermanos o hijos con diabetes, esos vos decís, bueno, voy a ir a chequearme. Bien. Y después en cuanto a las causas de la diabetes tipo 2, puede haber algún componente hereditario, pero no es lo que predomina. Lo que predomina en la tipo 2 es los hábitos de vida, el sedentarismo, la alimentación, y está directamente relacionada con la obesidad y el sobrepeso. Bien. Por supuesto que tener un familiar de primer grado que la tuvo te da una carga extra, pero no es como la diabetes tipo 1 donde el componente hereditario es mayor. Bien, perfecto. Correcto, en la tipo 1 entonces. En la tipo 1. Claro, es diferente, es otro tipo de
de fisiopatología, de causas. Y principalmente, ¿cuáles son las diferencias en los síntomas, entre la 2 y la 1? Mira, la tipo 1 en general comienza en edades más tempranas de la vida y se debe a una deficiencia absoluta de insulina. O sea, el páncreas en un momento, listo, no fabrica más insulina. Bien. Se cree que puede haber algún componente autoinmune, inflamatorio de la célula beta del páncreas, que es la que fabrica la insulina, y un día se plantó, no hay más insulina, y ahí aparecen síntomas más bruscos, ¿no es cierto?, por la deficiencia absoluta de insulina, y el tratamiento desde el primer momento es con insulina exógena. Bien. La diabetes tipo 2 es más paulatina, digamos. Empieza a deteriorarse un poco la producción de insulina del páncreas, pero siempre algo hay. Lo que más falla es la utilización por las células de esa insulina. Y entonces en esa falla es donde empieza a aparecer la hiperglucemia. Pero es la obesidad en general el mayor factor de riesgo para la diabetes tipo 2. Bien. Y en cuanto a las medicaciones, ¿cuándo empezamos a ver que hay que medicar a un paciente? Desde el diagnóstico. Uno hace el diagnóstico de diabetes, que se hace, bueno, con la glucemia en ayunas, mayor o igual a 126 en 2 oportunidades. O también está la herramienta de la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que eso se utiliza mucho para la diabetes gestacional, cuando el valor de la glucosa a las 2 horas de ingerir el líquido dulce es mayor a 200. O una glucemia al azar, tomada en cualquier momento, mayor de 200, más síntomas sugestivos de orinar mucho, mucha sed, estas cuestiones. Desde ese momento se comienza ya el tratamiento, que abarca la actividad física, la alimentación y lo farmacológico. Bien. Hay muchas veces, en donde sucede en que nos da, en mi caso, nos dan algún tipo de señal, hacemos esa prueba y resulta que nos da bien, digamos. Yo estoy hablando bien superficial. Exacto, entonces pasamos, es que estamos en una instancia de un prediabético, digamos. Hay que actuar ahí. Existe una etapa intermedia. La glucemia normal en ayunas es menor a 100. Y hay individuos que tienen entre 100 y 126. Ahí no son diabéticos, pero tampoco es normal. En ese caso hablamos de prediabetes. Hay también valores intermedios en la prueba de tolerancia, la hemoglobina glicosilada, pero vamos a hablar de la glucemia en ayunas. En ese caso, donde hay prediabetes, uno directamente también hay que actuar de forma precoz, sobre todo con educación diabetológica en cuanto a alimentación y actividad física. Es lo único que está demostrado que puede retrasar la aparición de una diabetes o prevenirla directamente. A nivel farmacológico no hay nada que deba indicarse estrictamente. La metformina es una droga que se podría usar en ese contexto, no en todos los pacientes, y es más charlable con el paciente, pero la actividad física y la alimentación en la prediabetes es lo que marca la diferencia. Bien, correcto. Eli, recién hablabas de porcentajes y números. Vos en Morteros atendés mucha gente. ¿Es más o menos el mismo porcentaje? Sí. Y lo que se ve también es que de todos los diabéticos que hay, ya el 80% son obesos. O sea, el diabético en general tiene obesidad asociada y hay que trabajar sobre las dos cuestiones. Hay que hacer mucho hincapié en el descenso de peso, porque se ve que con un descenso de un 5% del peso nada más, ya hay impacto en la salud. Lo que uno pretende es el 10% al cabo de 6 meses, por ejemplo, pero ya con un 3 a un 5% de descenso, ya eso impacta en la hipertensión arterial, en el colesterol, en la diabetes, en todo lo que son factores de riesgo cardiovascular. Hay algunos pacientes que cuando reciben el diagnóstico enseguida, o que no sabían que tenían, reciben el diagnóstico, hacen todo rápido, hacen bien las cosas, pero después como que se van relajando. ¿Pasa? Pasa. Es lo más frecuente, sí. Sí, al principio y después no tanto, eso uno después lo ve, se repercute, por supuesto, en la salud y ahí, bueno, uno siempre con educación diabetológica. Es fundamental hablar con el paciente y recordar y volver a empezar cuando sea necesario. Acá el paciente es el dueño de su salud, uno no tiene que retar a nadie, sino siempre recordar conceptos y bueno, para que ellos tomen las riendas, digamos, de su tratamiento. Bien. Y ahí vemos todos esos aparatitos, esas cintitas que se hablan. ¿El paciente debe controlarse solo? ¿Debe hacerlo con el médico y el paciente? ¿O cada cuánto tiene que controlarse con esos tipos de aparatitos que por ahí tienen en casa? Bien, con los glucómetros. Claro, exactamente. Mira, el automonitoreo de glucemia capilar que se hace a través de un glucómetro con el pinchacito en los dedos, eso está indicado sobre todo en la diabetes donde se utiliza insulina como tratamiento, para ver bien, digamos, el control metabólico y poder ir
digamos, dosificando la insulina para arriba o para abajo. Es muy artesanal esa cuestión. Sí. Y después, muchos diabéticos tipo 2 que no usan insulina lo tienen, porque ellos se sienten más seguros así. Y por ahí no es estrictamente necesario hacerlo, pero si a ellos los deja más tranquilos, yo les digo, bueno, una o dos veces por semana, una glucemia en ayunas, para tener una idea. De todos modos, los controles en cuanto a cómo van con el tratamiento se hace con un laboratorio de sangre, ¿no es cierto? Siempre me impactó, me llamó la atención el tema de los chicos a muy temprana edad, ya incluso con alguna bomba incorporada. Digo, ¿y cómo es el abordaje desde el punto de vista profesional? Porque estamos hablando de niños que se hacen adolescentes y que, bueno, cargan con eso, porque también me parece que ahí también hay un contenido de tipo emocional, psicológico, que es diferente, ¿no? Sí, claro, la madre, bueno, incluso también las batallas por conseguir las bombas con las obras sociales, entonces es como que cambia la vida rotundamente, cambia la vida, sí. Sí, es muy importante la contención familiar, el rol de los padres, pero lo que vemos por ahí en los niños es que como ellos nacen con eso, o les aparece a temprana edad, empiezan la cuestión esta de educación diabetológica a incorporarla desde chiquitos y por ahí son los más cumplidores. Los adultos por ahí es más difícil porque ya tienen un estilo de vida, una forma de comer, una forma de vivir y es difícil intervenir ahí. Claro. Y hacerles entender que esa es la clave, porque no hay medicación que alcance si el paciente no logra adquirir una vida saludable, que es a lo que apuntamos hoy en día. Los niños son como los más piolas, digamos, y por ahí es difícil, los padres, la etapa de adolescencia, sobre todo con el consumo de alcohol, que interfiere, con la combinación con insulina no está bueno, y bueno, y ahí hay un poquito de problemitas, pero bueno, son más flexibles, a eso me refiero. Bien. Sí. Los adultos siempre. Más difícil. Porfiado. No es fácil, es que no es fácil. Imagínate que te encontrás con un niño que tiene ese problema, que es insulino dependiente, entonces es un aprendizaje y después ni hablar el tema de hacerle seguimiento a los chicos que entran en una edad como la adolescencia, que es re difícil. Totalmente. Que salen, toman alcohol, duermen hasta el mediodía, hay mucho ayuno, hacen hipoglucemias, es complicado. Es complicado. No es fácil. Eli, muchísimas gracias por venir. ¿Viste qué fácil que es? Voy a volver. Sí, te esperamos. Hablas de lo que vos sabés. Exacto. Sí, es muy interesante conocer acerca de todo esto. Nosotros nos quedamos porque pensamos, la verdad, ¿qué hacemos? ¿Qué no hacemos? A mí el tema de los laboratorios me llama mucho la atención, porque uno va a hacerse un laboratorio de control y por ahí no sabe si en ese laboratorio te van a hacer todo lo que uno necesita. Entonces tengo que pedir, no tengo que pedir, haceme esto, haceme lo otro. Pero como decías vos, un simple laboratorio es una alarma. Es para empezar. Y después de ahí, un seguimiento. Bueno, exactamente. Esperemos que esté todo bien, porque la verdad que... Vos por empezar, deja el pucho. Claro, bueno, no dijo nada. Gracias, Eli. Gracias a ustedes. Gracias. Seguimos con los chicos. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de deportes, en realidad de política deportiva.